En esta oportunidad damos gracias a Dios que nos da el privilegio de compartir siempre de su bendita palabra para que pueda orientar nuestras vidas hacia el propósito de Dios para nosotros. Y queremos seguir compartiendo acerca del libro de Malaquías, un libro que nos da esperanza, que nos da un desafío, pero que también es un mensaje a nuestra conciencia para que podamos ver aspectos que muchas veces nosotros dejamos de ver en la palabra de Dios y que vienen a afectar nuestra vida diaria, nuestra caminata diaria. Son esos pequeños detalles que sin darnos cuenta podemos estar desagradando el corazón de Dios. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros debemos de agradar el corazón de Dios. Como dice, tomando de este versículo base en Malaquías capítulo 1 y en el versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Entonces, lo importante es que nosotros podamos agradar el corazón de Dios. Y veíamos en el libro de Éxodo 14, estamos estudiando Éxodo 14, y veíamos que un aspecto importante para poder agradar el corazón de Dios es recibir la dirección de Dios y poder obedecer esa palabra. Dios quiere darnos dirección a nuestras vidas, quiere que hagamos un alto en nuestras vidas y que podamos dar la vuelta en alguna área en donde sabemos que vamos precipitados hacia el abismo, hacia el fracaso, hacia el alejamiento de los propósitos de Dios. Y veíamos que Israel dio la vuelta, habló en Éxodo 14, habló Jehová a Moisés. Qué importante es oír la voz de Dios. Por eso Malaquías dice que oremos por el favor de Dios, porque Dios quiere poner en nuestra vida el sentir de Dios. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Pejairot, la puerta de la libertad, habíamos dicho, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Eso lo vimos en el primer estudio acerca de la importancia de dar la vuelta, recibir la dirección de Dios, estar en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos, porque Él siempre quiere llevarnos a la libertad, a la verdadera libertad de parte de Dios. Y esto es interesante porque en esta segunda lección veremos que aunque nosotros recibamos la dirección de Dios para nuestras vidas, esto no quiere decir que nosotros no vamos a enfrentar pruebas o circunstancias difíciles. La Biblia dice que estrecho es el camino y muy pocos van por ellos. O sea, y ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. O sea, son muy pocos los que están dispuestos a caminar en el camino de Dios. Es bíblico, Jesús mismo lo dijo, angosto es el camino y muy pocos andan por él. Por eso muchas veces pensamos que los caminos de Dios son caminos, como me decía alguien, dejé de ir a la iglesia porque ahora que estoy yendo a la iglesia se me han multiplicado los problemas. Antes yo no iba a la iglesia y viera que todo iba, o sea, no podíamos decir que todo marchaba bien, siempre tenía problemas. Y dejó de ir a la iglesia, dejó de caminar con Jesús. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
Y es lo que sucedió con el pueblo de Dios en este capítulo 14. Ciertamente Dios los había llevado hacia Migdol, hacia Pi-Hairot, frente al mar, pero la Biblia dice en el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y Faraón aquí es una figura del diablo, es una figura del enemigo que quiere encerrar o hacer ver al pueblo, a los hijos de Dios, que están encerrados, que ya no hay una salida para sus vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Nos hemos sentido encerrados. Pero si tú me dijiste, oh Dios, que iba a venir a la puerta de la libertad, pero no encuentro ninguna puerta. Veo que todas las puertas están cerradas. No hay escape. No veo ninguna salida. Estoy encerrado. Imagínense qué contradictorio, porque Pi-Hairot significa una puerta de la libertad, la puerta de la libertad. Pero sin embargo, Faraón está diciendo, están encerrados, porque enfrente tienen el mar y atrás venían los egipcios para volverlos a recapturar nuevamente. Y a los lados tenían montañas que se elevaban con alturas inmensas. No había escapatoria. El mar enfrente, las montañas a un lado de ellos y atrás el ejército egipcio que venía arremetiendo contra ellos. No había escapatoria. Por eso dice en el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están. Y ese es el sentir del enemigo, hacernos sentir que nosotros estamos encerrados. El problema no es ese, el problema es que muchas veces nosotros le creemos ese pensamiento al enemigo. Y se ve más adelante en el versículo, quiero que vayamos ahí en el versículo 11. Ya es el pueblo hablando. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿No era esto lo que te decíamos estando nosotros en Egipto? Mira, aquí nos has encerrado. Y miren qué pensamiento que muchas veces vienen a nuestra vida. A veces pensamos que es mejor estar en Egipto, es mejor estar en el mundo, es mejor estar en la esclavitud, como me decía esta persona. Mire, dejé de ir a la iglesia porque cuando estoy allá fuera de la iglesia, yo no tengo problemas. Es lo que están diciendo aquí. Moisés, ¿no te decíamos que mejor nos dejaras en Egipto, allá en nuestra esclavitud, sino que nos has traído aquí? Y es evidente el sentir, la frustración que había en el corazón del pueblo. ¿Cuánta frustración ha entrado en tu vida andando en los caminos de Dios? Pero que muchas veces no entendemos los caminos de Dios. Como leíamos en Primera de Corintios, y quiero que vayamos ahí porque este es un estudio y tenemos que hacer un recorrido minucioso de las Escrituras, porque un versículo nos lleva a entender los episodios que nosotros estamos compartiendo. Y quiero que vayamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 2, y en el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estos estaban tomando esta escena desde una perspectiva humana y no podían entender, y no podían comprender, y no podían visualizar que lo que estaba a punto de suceder en sus vidas era un milagro maravilloso, un milagro histórico, un milagro universal, que hasta el día de hoy muchos antropólogos han estado descubriendo que verdaderamente ese milagro sucedió, porque hay hallazgos precisamente en esa parte del mar. Hay ruedas, hay carruajes, hay huesos de caballo y huesos humanos, porque ahí Dios abrió el mar Rojo y el pueblo de Dios pasó en seco, pero cuando el pueblo de Egipto quería pasar, el mar se cerró y los que quedaron encerrados en el mar fueron ellos. Y esas son las cosas sobrenaturales que Dios quiere que nosotros veamos, y las vamos a ver únicamente si nosotros le creemos a Dios y no nos dejamos influenciar por ese espíritu del mundo que no puede entender, no puede ver los caminos maravillosos de Dios, que muchas veces van a traer cierta frustración a nuestras vidas porque humanamente no miramos nada. Pero hay que ser paciente, como decía el salmista, pacientemente esperé yo a Jehová. Y es lo que sucedió aquí en estas aguas del Mar Rojo. Versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, porque ellos se habían quedado estancados. ¿Cuántos se han quedado estancados en su vida espiritual y no avanzan? Porque la frustración, la duda ha entrado en su vida. Y ha entrado porque han permitido que el mundo influencie su pensamiento. Y ya no piensan como el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que llega a comprender los caminos de Dios, que entiende que Dios está en el asunto y que Dios va a hacer un milagro. Y por eso es que no deja de perseverar y no deja de marchar, porque avanza creyendo que su Dios está ahí acompañándolo para abrir esa adversidad que se torna difícil, que se torna imposible, que se torna muchas veces incomprensible para la mente humana. Pero que Dios está ahí, listo para hacer un milagro sobrenatural. Por eso Dios le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Les está diciendo: di a los hijos de Israel que perseveren. Di a los hijos de Israel que sigan en este camino maravilloso. Estaban a punto de ver un milagro en su vida. Imagínate, tú estás a punto de ver un milagro, pero te estás estancando a unos cuantos metros de ver que ese milagro en tu vida suceda. Y sigue diciendo la Escritura: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay un tiempo para clamar, hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos tomar acción. La Biblia dice que un pueblo sin obras es un pueblo, una fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que dar pasos de fe y avanzar y avanzar. Y no creer que no iban a venir adversidades a nuestras vidas por el hecho de haber tomado este camino. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando en la vida cristiana. Tenemos que seguir perseverando en la vida cristiana. Creer que Dios está detrás del asunto. Y esto me recuerda, y yo quiero que vayamos ahí al libro de Hechos, porque hay algo maravilloso en Hechos 16. Y yo quiero que veamos cómo Dios de alguna manera nos visualiza todo lo que hemos estado viendo en Éxodo, en la vida de Pablo y de Silas, en Hechos 16. Después dice: llegó a Derbe y ahí a Listra, y he aquí un cierto discípulo llamado Timoteo. Pero yo quiero que vayamos en el 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Esto habla cuando el Señor le dice a Moisés y al pueblo, di al pueblo de Israel que den la vuelta, que no vayan hacia ese camino, dirección divina. Aquí el Espíritu le está diciendo a Pablo y a Silas, no quiero que entren a Bitinia, quiero que den la vuelta. Ustedes van para Bitinia, esa es la agenda de ustedes, pero la agenda mía, la agenda de Dios, no incluía en ese momento a Bitinia, ni tampoco estaba en la agenda de Dios Misia. Por eso ellos dicen, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia. En la mente de ellos, en la agenda de ellos era ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces ellos dieron la vuelta. Y dieron la vuelta hacia el lugar en donde Dios les había dicho que ellos tenían que ir. Porque más adelante dice, y se le mostró a Pablo una visión. Qué importante es recibir la visión de Dios para nuestra vida, la visión de Dios para tu familia, la visión de Dios para tu ministerio. Y ese es el punto que estamos hablando hoy, recibir una visión de Dios, una dirección de Dios para nuestras vidas. Y Dios quiere darnos una visión. Porque la Biblia dice que un pueblo sin visión es un pueblo que se desenfrena, no sabe a dónde va. Y dice la Biblia, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tu visión debe de incluir la ayuda espiritual hacia los demás. Recibir una visión donde mi único beneficio es el mío, no es una visión de Dios. Cuando tú recibes una visión de Dios, va a incluir la bendición para otras vidas. Va a incluir la edificación de otras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar el clamor de mucha gente diciéndonos, pasa por aquí y ayúdanos. Tú tienes un mensaje, tú tienes un don. Tú tienes algo que compartir, que darle a los demás, que vas a edificar a tantas vidas. Por eso es que Dios te lleve hacia donde Dios quiere llevarte, porque ahí tú serás una bendición para otras vidas. Entonces, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Entonces Pablo comprendió hacia dónde Dios quería llevarlo. Entonces Pablo, pero miren el siguiente versículo. Fíjense el título de Hechos 16:6 dice, la visión del varón de Macedonia. La visión que Dios le dio a Pablo. Pero el siguiente título es encarcelados en Filipos. ¿Te recuerda eso algo? Encarcelados, encerrados. Es el mismo camino. Dios le dio a Moisés una visión, lo regresó por el camino de Dios y ellos se encontraron encerrados. Pablo recibe una visión hacia donde Dios quiere llevarlo y el siguiente versículo es encerrados en Filipos. Porque fue cuando a Pablo lo encarcelaron, a Pablo y a Silas. Porque estaban en el camino de Dios. Pero ¿qué iba a suceder en la cárcel? El milagro que ya sabemos, algo sobrenatural. Si el hecho de que el mar se abriera fue algo sobrenatural, también fue algo sobrenatural que cuando Pablo y Silas empezaron a cantar himnos en aquella cárcel oscura, donde estaban encerrados y amarrados con cadenas, fueron rotas esas cadenas y un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y esa cárcel se cayó. ¿Por qué? Porque ahí sucedió algo sobrenatural. Seguramente el enemigo dijo, los tengo encerrados. Así como lo dijo allá con el pueblo de Israel en el desierto, frente al mar, los tengo encerrados. ¿Cuántas veces nos sentimos encerrados? Señor, pero si yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, yo te estoy sirviendo con todo mi corazón, estoy obedeciendo, Señor, tus mandamientos, estoy obedeciendo tus caminos. Y mira, me encuentro encerrado en esta situación. No encuentro salida ni para acá, ni para acá. Señor, ¿qué hago? Tienes que seguir perseverando. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir marchando en el nombre del Señor. Y vas a ver que estás a unos pasos de ver algo sobrenatural
en tu vida, en tu familia y en tu ministerio. Porque la Biblia dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decirte que, bueno, eso fue mucho más adelante, después de lo glorioso. Donde yo quiero llevarlos es en el versículo 28, desde el versículo 24. El carcelero recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo, encerrados. Pero a medianoche, es lo que tenemos que hacer, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. Quiero llegar hasta aquí. Quiero llegar hasta aquí porque para Pablo y Silas su mar rojo fue ese. Los cimientos de la cárcel se sacudían y cayeron. Y en esta oportunidad quiero decirte que los caminos de Dios para nuestra mente humana están llenos de incertidumbre, muchas veces de duda. A veces nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados porque no encontramos una salida. Nos sentimos encerrados. El enemigo nos hace sentir que estamos encerrados, que no hay un camino. Pero cuando nosotros, en medio de esa situación, nos ponemos a orar, pero si en tu medianoche, porque sentimos que estamos pasando una oscuridad, pero si a medianoche, si en tu medianoche te pones a orar, te pones a cantar himnos a Dios, empiezas a cantarle los salmos a Dios, empiezas a clamarle a Dios, empiezas a oír al Señor, todo aquel encierro se va a venir abajo y vas a empezar a ver la luz y vas a empezar a ver la respuesta de Dios y vas a empezar a sentir la presencia de Dios, la compañía de Dios, el respaldo de Dios. Vas a llegar a comprender el por qué Dios te llevó a ese lugar, porque Pablo llegó a comprender que llegó a ese lugar para poder salvar al carcelero de Filipos, porque ese carcelero y su familia se convirtió al Señor. ¿Ves? La visión de Dios tiene un propósito, pero la visión de Dios tiene un camino muy angosto y que tenemos que estar dispuestos a pagar un precio para ir en ese camino. Déjame decirte que el hecho de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo significó que Rahab y todo el pueblo de Jericó les cayera temor, porque Rahab le dijo: nosotros hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes cuando cruzaron el Mar Rojo. Imagínense cómo trascendió esa noticia que llegó a impactar el corazón de Rahab. Por eso dice: el Dios de ustedes es el Dios de arriba y es el Dios de abajo. Ellos llegaron a comprender el por qué Dios quería que ellos experimentaran esa experiencia de cruzar el Mar Rojo, porque iba a ser un testimonio universal, iba a ser un testimonio maravilloso en las vidas de aquellos que iban a creer. Así que en esta oportunidad, que Dios nos ayude en esta segunda lección que nos da el libro de Éxodo en el capítulo 14. Que Dios les bendiga grandemente y espero que tú te identifiques con esta experiencia y que veas que Dios es un Dios de milagros, es un Dios de propósitos, es un Dios de visión, es un Dios de perseverancia, es un Dios que hay que creerle, es un Dios que nos ama y que todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien y para el bien de otras vidas. Dios les bendiga.